Hola. Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por volvernos a sintonizar. Gracias por haberte suscrito a nuestro canal. Sí, sé que ya lo hiciste. Y tú que estás por ahí, que todavía no lo hace, hombre, ¿qué esperas? Estamos en YouTube como Turning Consulting. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Y bueno, como es costumbre, vamos a hablar de temas que estamos seguros te van a servir en tus procesos de cambio, en tus procesos administrativos, en tus procesos de mejora. Y uno de los temas que en las últimas sesiones nos ha traído a la mesa y que hemos estado conversando gira alrededor de la comunicación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante porque al menos en mi experiencia laboral y en nuestro trabajo diario con nuestros clientes de consultoría, es muy común que suceda que tenemos reuniones en las que hablamos y hablamos y hablamos de un tema y lo vemos por un lado y lo vemos por el otro y a todo mundo nos gusta opinar y dar nuestro punto de vista y señalar qué cosas está haciendo mal aquel o qué debería de cuidar aquella, pero que al final de esa conversación no hay un acuerdo o no hay una tarea concreta que resolver. ¿Te ha pasado? Me imagino que no. Entonces, a los que sí nos ha pasado, bueno, vamos a hablar de ese tema el día de hoy y para ello me da muchísimo gusto saludar a Juan Antonio, a Alvin, a Manuel. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a empezar. A ver, hemos titulado nuestro capítulo como Si lo que tienes para comunicar no lleva a acciones, mejor quédatelo para ti. Y por ahí, Alvin, en el momento, hace unos días nos hablaba de un refrán irlandés acerca de eso, que como estamos al aire no lo podemos decir, Alvin. Lo siento mucho. Ni la parte limpia. Yo creo que la parte limpia sí. Yo voto porque sí, no sé tú, Juan Antonio. Le dará el correcto sentido, Alvin, a lo que buscamos. ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo concuerdo contigo, Juan Antonio. Bueno, en inglés sería, if what you have to say does not lead to an action, then keep your idiot ideas to yourself. Perfecto, era la limpia. Muy bien. Y traducción. Traducción. Be so sorry for yourself. Traducción libre. Si lo que tienes para decir no causa una acción, deja Ahí tu déjalo. pip para ti. Tus ideas, guárdalas. Tus grandes ideas. Bueno, creo que es bastante común, ¿no? Que en varios ciclos de comunicación nos gusta explayarnos y hablar de temas, y de discutir, situaciones generalmente negativas y no, al final de la conversación, no terminan en una acción. Y a lo mejor eso pudiera parecer, esto que acabo de decir, pudiera parecer una escena típica de de un café con amigos, de un desayuno con amigos, en donde hablamos de política o de deportes o de lo que queremos y queremos solucionar el mundo. Y bueno, pues como no está en nuestras manos, pues se queda estéril. Sin embargo, esa escena
no nada más la hemos visto en cafés con amigos, discutiendo de deportes o de política, sino también lo hemos visto en mesas de trabajo, incluso hasta en mesas de consejos de administración, en la que Así es. no termina la discusión en una acción concreta, en un proyecto concreto. ¿Qué posibilidades de consecuencias tendría que no identifiquemos eso, que no le pongamos un alto en el camino, y que sigamos con esa posible tradición en nuestras mesas de trabajo? Adelante, Juan. Me permites, Alejandro, fíjate que es algo, híjole, interesante y muy complejo y muy rico en su concepción. Casualmente el día de ayer tuve la oportunidad de participar en una junta de comité donde supuestamente había 3 personas de la misma posición, con el mismo interés económico en la compañía, con la misma necesidad de saber qué se debería de enfrentar para mejorar la condición de la empresa. Y a la hora de empezar a establecer la comunicación, cada quien veía por lo suyo. Cada quien mostraba su interés, su inconformidad, su necesidad. Y la comunicación que buscaba el moderador no se pudo dar porque todo el mundo la rompía, porque no había un principio de orden, de saber por qué y para qué estábamos ahí para comunicar. Déjenme todavía ser más reactivo en mi comentario. Se propuso una comunicación que terminó siendo una reacción de todos, en todos los sentidos, de inconformidad, de no aceptación, de juicio de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunicación tiene un valor tremendo, que muchas veces no lo hemos podido dar a entender o darle el significado de magnitud y se pierde. Mucha gente, en pocas palabras, cree que el hablar es comunicar, y estamos perdidos. Sí. Completamente. O sea, todo lo que les acabo de decir es de que sí, pues todo el mundo habló y se comunicó, pero ¿con qué objeto? ¿Con qué fin? Es que yo sí comuniqué porque hablé media hora. No, no, Alvin. Pero, Yo creo que está siendo generoso, Juan Antonio, híjole, fue una experiencia dura, dura. porque es decir, yo he participado de un sinnúmero de juntas donde algunos de los que estaban participando de la junta nada más querían demostrar que sabían describir la necesidad, pero sin nunca comprometerse ellos mismos a lo que eran las soluciones que buscaban. Ah. ¿Sí? Una de las situaciones que regularmente buscamos aquí en Turning es cómo encontrar las causas raíz de dichas acciones o reacciones. Y en uno de los puntos importantes, lo voy a poner en la mesa para discutirlo, pero una de las raíces que regularmente nos encontramos lo podemos nombrar con 2 palabras, o egolatría o soberbia. Cuando estas 2 situaciones de actitud prevalecen en una reunión, aun cuando aparenta que el objetivo, como lo plantea ahorita Juan Antonio, puede ser un objetivo común, como no es compartido,
entonces yo voy a poner mi postura. Y esa postura, con esa egolatría o con esa soberbia, es qué tiene que hacer el que está enfrente de mí, en lugar de qué tengo que hacer yo para que el que está enfrente de mí se le facilite el trabajo. ¿Sí? Completamente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos por nosotros mismos y dices, a ver, yo ahorita no estoy de acuerdo con Alvin o con Juan Antonio o con Alejandro, ¿sí? Pero veo que si él puede actuar hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo o hacia donde gusten, y yo veo primero cómo le facilito a él su toma de acción y decisión, entonces es más fácil que exista esa chispa que encienda la mecha hacia la acción. Y luego viene por el otro lado, eso fue en el origen, puede haber causas raíz. Y luego nos vamos hasta el otro extremo del proceso. Consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? Pareciera que tuvimos una reunión espejo, Juan Antonio, tú ayer, nosotros hoy. Sí, antes de grabar este podcast, tuvimos una reunión ejecutiva también de gente que está queriendo institucionalizar muy bien su empresa, etcétera. Y pareciera que todo mundo tuviera algo que hacer desde la perspectiva del otro, no desde la perspectiva propia y decir yo primero qué tengo que hacer para que el otro se le facilite la chamba o se le clarifique qué cosas tiene que ejecutar para poder construir mejor la empresa. Entonces, comunes denominadores. Cuando tú sumas estas dos cosas, una soberbia exacerbada con una falta de consecuencias, señores, vamos a encontrar una junta que puede ser aburrida, divertida, larga, corta, lo que sea, pero sin acción. Sí. Nadie va a hacer nada porque están esperando que el otro se ponga a trabajar, ¿sí o no? Algo que no lleva a nada. Y yo tengo de mi experiencia, me acuerdo de un proyecto muy grande de reentrada a un país en la que tuve la oportunidad de participar. Hacíamos reuniones interminables. Claro. Al final de las reuniones decía, bueno, entonces para la próxima reunión tenemos que hacer esto y aquello, pero nunca nadie se hacía responsable, nunca sabíamos cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Y cuando llegábamos a la próxima reunión, de las reuniones interminables, empezaba todo desde cero. Sí, se inicia, ¿no? El tema Sí, y lo vuelves a hablar una y otra vez. exacto. Permítanme acortar un poquito esto porque nos llevaríamos mucho tiempo con este tipo de situaciones. Los tres hemos coincidido hasta dónde llega la mala comunicación. La mala comunicación es un ejercicio o un músculo que se tiene que trabajar y tiene que ser en dos sentidos. Y para no llegar a todo lo que le hemos expuesto a los radioescuchos ahorita, tiene que nacer con una esencia de valor, de claridad, de un qué y por qué. Manuel, es algo que tú has descrito en muchísimas ocasiones. De hecho, me estabas empujando a invitarlos a buscar el webinar donde hablamos de comunicación, precisamente para ver las fases en las que, número uno, tiene que haber petición, número dos, tiene que haber una promesa, luego tiene que existir la acción y por último la evaluación. Pero si no entendemos esa parte, que parece muy teórica, no lo es, señores, ¿sí? Es algo que es sumamente práctico, sumamente sencillo y que te ahorra una cantidad de tiempo de tus ejecutivos, de tu equipo, de tu persona,
que es el elemento que menos tenemos, el tiempo. Todo mundo andamos con que no nos alcanza el día para todas las cosas que quisiéramos hacer. Ahora, con esa estructura que nos comentas, Manuel, tal pareciera que, híjole, pues definir una comunicación o un mensaje nos puede llevar mucho tiempo. Y creo que hoy las organizaciones, pues lo menos que tenemos, es, dicho en tu frase, lo que menos tenemos es tiempo y tesoro, ¿no? De las dos T's. Y la tercera que es talento, pues ahí lo traemos, jefe, ahí viene. Hay inteligencia artificial. Sí, Bueno, inteligencia artificial. Suena que me puedo tardar mucho tiempo en enviar un mensaje. Suena que a que el proceso de preparación del mensaje puede ser inadecuado a las circunstancias que hoy tiene el negocio. No estaremos con eso, déjame utilizar la palabra, burocratizando, o sea, haciendo más lento un proceso de comunicación, porque suena a eso, ¿no? Alvin, déjame, Juan Antonio. bueno, Alvin, perdón. No, es decir, yo iba a decir, aquí la clave está en una palabra que tú usaste, que es preparación. O sea, antes de abrir la boca, piensa bien qué quieres comunicar. Piensa bien cuál es la acción o el plan de acciones que quieres vender. Y piensa desde un punto de vista de no solo cómo va a beneficiar esto a la organización o al equipo, sino también pregúntate cómo va a beneficiar a cada uno de los miembros del equipo, porque así lo verán. No, y Claro. déjame reforzar el comentario de Alvin, que para mí es muy significativo en su fondo. Voy a hacerles el comentario filosófico de mi parte, que nunca está por demás. Llegó el momento cuchi cuchi. Para saber a dónde vas, tienes que saber dónde estás parado. Para saber a dónde vas, tienes que saber dónde estás parado. Tú, desde mi punto de vista, puedes invertir muchísimo tiempo en saber dónde estás parado para que te permita llegar a donde quieres de la mejor forma y en el menor tiempo. Mucho de lo que hemos hablado nos lleva de que las acciones se toman sin saber dónde estás parado, ¿sí? Y cuando supuestamente llegas a donde quieres llegar, estás absolutamente perdido. Y ahí es donde te lleva muchísimo tiempo en tratar de encontrar esa esencia. Cuando la perdiste desde un principio, porque no le diste tiempo. Claro. Sí, el tiempo, la preparación es crítica. Aquí, sí, es yo solía tener un profesor que afirmaba que el 60% del tiempo que tú gastas en un proyecto debería estar en la preparación del proyecto. Claro. Pero Claro. por supuesto. ¿Sí? Y a Y veces puede que más. se quede corto, ¿eh? A veces más, sí. Sí, correcto. Mira, Alex, regresando a la pregunta y tratando de colocar las mismas ideas, pero quizá con otras palabras y o ejemplos. El tiempo que tú te dedicas para preparar o para comunicarte es inversamente proporcional al músculo que hayas ejercido para comunicarte. Es decir, si no empiezas a practicar en estructurar lo que quieres decir y para qué lo quieres decir, y te da flojera y dices, no, pues yo no tengo tiempo de andar pensando, yo voy a actuar y voy a decir lo que me salga en el momento, pues prepárate porque el tiempo que según tú te estás ahorrando,
ahora lo vas a tener que gastar, no invertir, lo vas a tener que gastar multiplicado por 8 y hasta por 10 para resarcir la bola de errores, se me iba a salir una palabra, la bola de errores en los que vas a incurrir por no comunicar las cosas de manera correcta. No Yo iba, estructuraste bien la petición, no estructuraste bien la promesa y por lo tanto es bien fácil, nada más que le echamos la culpa a un tercero y decimos no tiene compromiso, sin saber que la palabra compromiso es una promesa en común. Compromiso, una promesa en común entre el emisor y el receptor que tienen que comprometerse, ¿sí? Para poder realizar las cosas que estamos hablando. Si yo voy a hacer una tarea, necesito garantizar que le estoy pidiendo a mi compañero, a mi jefe, a mi equipo que ejecute tal o cual tarea. Y necesito arrancar de él la promesa en tiempo y forma en que lo va a hacer para poder empujar hacia la acción, que es el tema de nuestro podcast. Yo no puedo empujar a la acción si no me estoy comunicando de manera efectiva con mi receptor, ¿sí? Entonces, tengo que revisar y hacerlo bien, y entre más lo ejercites, menos tiempo vas a estar invirtiendo en prepararte para decir lo que tienes que decir, ¿sí? Porque si no empujas hacia la idea, ¿qué decía alguien que hiciera con esas grandes ideas? Eran grandes ideas, ¿verdad? Ok. Es que no entendí bien el inglés, entonces. Buenas ideas. Sí, ¿perdón? Estupendas ideas. Estupendas ideas, ándale, ¿sí? Las estupendas ideas, mejor guárdatelas, porque no vas a conducir a la acción. Y no vas a conducir a la acción porque no preparaste bien tu comunicación entre la petición y el ¿cómo se llama? Y el compromiso que vas a generar, con la promesa que vas a generar en el receptor. Entonces, practícalo, revísalo, ejecuta una comunicación y revisa la efectividad con la que tú te comunicaste con ellos. Pero si no lo practicas y das por hecho de que tú eres pluscuamperfecto para tus comunicaciones, casi estoy seguro que tienes un montón de áreas de oportunidad para comunicarte. Practícalo. Esa sería la recomendación. Pero tú lo has hecho excelentemente bien descrito, de la forma que nace de una planeación con cordura. Sí, claro. Pero, ¿cuántas veces el líder, el jefe, no tiene la cordura para que nazca la propuesta de esa manera? Correcto. Y puede ser por el desconocimiento, por el valor, por no darle valor al tiempo, porque las prisas matan, ¿sí? Y hasta la palabra, hasta el ego personal, Claro. ¿no? exactamente. De que a mí me asiste la razón siempre. No, es Sí. decir, el ego personal que los lleva a pensar que yo puedo ser espontáneo y que se me va a ocurrir la barra de oro en el momento correcto. Correcto. Y somos bien pocos los que sabemos todo en este mundo. Sí. La neta, ¿eh? O sea, no habemos muchos que le sabemos a todo. Pues claro que no. ¿Sí? Tampoco habemos muchos que jamás nos hemos equivocado en nuestra cortísima vida, etcétera. Pues sí, y a eso se le llama soberbia. A eso se le llama, y por eso hablaba yo al principio de la soberbia y de la egolatría. Cuando el ego te gana, ¿sí? Estás perdido en el espacio, maestro, pero bien perdido.
¿sí? No hay una situación más maligna en el ser humano que una soberbia y una egolatría exacerbada. Sí. Y esto me... No, es que es un hecho que se tiene que trabajar. Sí, me imagino, como bien lo dicen, o sea, es una cuestión de práctica para que con esa práctica podamos acortar esos tiempos de planeación, porque me imagino que definitivamente en un principio, pues sí te va a tomar un poco más de tiempo hacer la planeación y la estructuración, que cuando ya tienes dominado ese proceso o ya tienes como, utilizando la misma analogía que hacías hace rato de trabajar un músculo, pues va a ser más sencillo hacer una lagartija después de entrenar 3 meses que la primera lagartija que hiciste antes del entrenamiento, ¿no? Correcto, Yes. correcto, correcto. En esas comunicaciones y hablando de la repartición y del compromiso y de la promesa que ahorita nos comentaban, ese compromiso o esa promesa es tarea innegable del receptor de la comunicación, o yo como emisor también tengo que puedo serme partícipe de esas acciones y de esas tareas que estoy comunicando. Yo, si me permite, yo diría que el primer responsable de llevar de la comunicación a la acción es de aquella persona que generó la comunicación. Correcto, correcto. Es decir, el convertir la comunicación en acción a través de la obtención de compromiso de quién, cómo, cuándo y con qué objetivo, es la misma persona que generó la comunicación. No sé, pues, tú ya lo habías levantado antes, Manuel, ¿no? Sí, pero ¿qué crees que es lo menos que sucede? Regularmente el que emite, ¿sí? Cree que yo ya se los dije, aquí yo como Poncio Pilato, yo ya me lavé las manos y ahora es la bronca de no sé quién más. Dejo el equipo y me voy a tomar un café. Yo ya me voy a tomar un café, tengo otras cosas muy importantes que estar haciendo. No se vale entonces la postura de dealer de póker, que ahí les van sus barajitas, sus cartitas, van a jugar, muchachos. Qué padre fuera el mundo si y todo no estuviéramos haciendo estos podcasts, porque eso funcionaría re bien. Es lo más fácil de hacer, es lo menos efectivo que sucede. Y por eso hablé de la palabra compromiso, una promesa en común entre el emisor y él o los receptores. La promesa tiene que ser común. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si hay desconocimiento, ¿qué recursos voy a proporcionar para que se hagan? Etcétera. Por eso, el generar la acción no es nada más el pedir, ¿sí? Sino es el comprometer. Prometemos los dos. Tú prometes una cosa, yo prometo otra cosa, y entonces formamos ese compromiso. Para los que somos casados, creo que nos queda bastante claro, ¿sí? Cómo tenemos que gustosamente lavar y planchar. No se crean. Cómo tenemos que hacer una promesa en común, mi esposa conmigo y yo con mi esposa, para poder tener un matrimonio feliz y contento. Lo mismo pasa en las empresas. Para poder ejecutar una acción, si yo no empujo a que las cosas van a tener una consecuencia positiva o negativa, si yo no empujo para que las cosas tengan una motivación, puede ser interna o externa, si yo no empujo para que las cosas sucedan
siguiendo los 5 pasos de la implementación exitosa que Turning regularmente utiliza, difícilmente estás poniendo un campo fértil para la acción, ¿sí? Y entonces, cuando yo no tengo un campo fértil y quiero obtener cosecha, va a ser bien difícil, ¿sí? Entonces, tengo que fertilizar el campo comprometiéndome yo, emisor, con mis receptores y clarificando la cantidad y claridad de las acciones que se tienen que desprender para poder llegar al fin. Manuel, ¿Sí? ya hay hechos de valor. Claro. Tremendo descripción que acabas de hacer, pero déjenme hacer una referencia muy sencilla al título del podcast. Si no tienes para comunicar, no lleva acciones. Quédatelo para ti. ¿Qué quiero recapitular con esto? O sea, si lo que tú comunicas no lleva a una acción y sobre todo de valor, no comuniques. Claro. Y no pierdas el tiempo. Y a lo mejor muchos de nosotros, Toño, nos hemos enfrentado a algún speech de alguien y volteas con tu compañero de al lado y dices, oye, ¿qué dijo? quiso ¿Qué decir? quería este cuate o esta cuata que está allá al frente? No, ¿Cómo? pues dicen ahora los muchachos, no, pues la neta, no sé. A ver. Dices, pues qué caray, pues es que no hubo petición, no hubo nada, fue nada más un bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Cómo darme cuenta que lo que comuniqué no aporta valor? Porque a lo mejor para mí sí aporta. Porque Alejandro, por un tema lo dije, ¿no? ¿qué acciones genera? ¿Qué Ok. acciones genera? Es decir, si tú comunicas, si para ti tiene mucho valor, lo comunicas y no tienes una reacción de buy-in, de compromiso, entonces de una de las dos, o no lo preparaste bien, ¿ok? No pensaste en cómo va a beneficiar no solo la compañía, la organización, el equipo y cada uno de los miembros del equipo, sino la otra opción es que no tenía valor. Alvin, les voy a hacer un comentario personal. Cuando yo exponía algo, comunicaba algo, y no tenía algún cuestionamiento, alguna duda, alguna inquietud, me regresaba a mi oficina y decía, algo me faltó. Cuando ves, y eso a mí también me pasó muchas No veces. lo decías así literalmente, ingeniero. Yo creo que Estoy en voy a público, estar en desacuerdo contigo, ingeniero. Estoy en público, Manuel. No, cuando comunicas lo que crees que es el objeto de valor y la gente te mira con los ojos así vidriosos, no te hace ninguna pregunta, así como bien dijiste, Juan Antonio. Exit stage left. No, es que yo decía, Juan Antonio, fallaste en algo. Tenías 8 asistentes, pero pesaban más las sillas que los asistentes. Puedes darte cuenta antes, durante y después de la exposición, Alex. Traduciendo lo que nos dice el ingeniero Juan Antonio. Porque déjenme confesarles que inmerecidamente me gané la confianza y a veces me tocó regresarme con él a su oficina, ¿sí? Y entonces yo sí fui testigo de lo que su mentecita pensaba, porque se atrevía a decirlo en voz alta junto conmigo. Pero antes, durante y después de la comunicación te puedes dar cuenta. Número 1, empieza a revisar qué tan entusiasmados están llegando a lo que les invitaste, porque les debiste haber, no nomás les dijiste, vengan, tenemos una junta, les vas a dar un asunto, les vas a dar un subject que vas a tratar. Correcto. Número 2, durante,
lo que están comentando Alvin y Juan Antonio, o sea, con qué ojos te están viendo, cómo está el lenguaje corporal de la gente, para poder saber el nivel de entendimiento que están teniendo, ¿sí? Y al final, para poder decir, y hay que invitarlos, como bien lo dice Juan Antonio, déjenme decirlo metodológicamente, hay que comprobar el nivel de retención y de comprensión de nuestro auditorio. Para lo cual, perdonen que lo diga así, lo compare, los latinoamericanos somos 3 veces malos, para hacer el ejercicio que quizá los de ascendencia sajona son mejores en ello, que es, a ver, y muchas veces por parte del receptor, no por parte del emisor. El receptor dice, a ver, si estoy entendiéndote, me estás pidiendo que X, Y, Z y W, y ahí es donde puedes enganchar y decir, ¿sabes qué? Si me entendieron o no me entendieron. Cuando se quedan, como dice Juan Antonio, nada más hay 2 hemisferios en el público. Un hemisferio abarca el 99.9% y el otro el 0.1%. Un hemisferio es, te entendieron todo y todo es luz y sabiduría. Y el otro hemisferio es, no te entendieron nada. Adivinen cuál es cuál, ¿sí? Regularmente el 99.9 es, se quedaron en las mismas. Ya después puedes analizar causas. Oye, no Se quedaron peor. Exacto, ¿no? Ese es un tercero excluido, ¿no? Dices, no, venía más o menos, ahora sí ya va bien confundido el cuate, ¿no? O sea, Bueno, hay un factor más que nosotros todavía no mencionamos aquí y que es crítico en la comunicación. Tú tienes una idea, esa idea vale 100 y tú la vas a comunicar y tú quieres que genere una acción. Si genera interés, también va a haber, vas a tener que estar preparado a negociar en tiempos y en valores. Y quizá Porque no siempre los 100 con que empezaste van a ser los 100 con que vas a salir. Es correcto. ¿Sí? Es decir, tienes que estar preparado a cambiar, es decir, la estrategia o la táctica que propones y adaptarla para conseguir el compromiso, el buy-in de la gente que a la que te estás dirigiendo, ¿no? Es correcto. Y aquí puede haber acciones de 10 minutos o puede haber acciones de 10 meses, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque la práctica, yo te invito, empieza tu pregunta, Alex, regresando a ella, empieza a practicar por cosas de 10 minutos para ver tu efectividad y ve subiéndole el tamaño de la acción que estás teniendo, porque de las de 10 minutos vas a tener cientos a la semana. De los de 10 meses quizá tengas bastante menos, ¿sí? Entonces, si esperas hacer toda una preparación, hacer un script, etcétera, para poder comunicarte y conducir a la acción, pues a lo mejor te puede servir para uno de esos proyectos de 10 meses o de más de un año. Pero para las acciones de 10 minutos, si no lo practicas, vas a estar dando y te vas a ofuscar, incluso te vas a defraudar a ti mismo o te vas a sentir frustrado porque no te están haciendo caso. Tú crees eso, que no te están haciendo caso. La verdad es que no te están entendiendo. No te estás comunicando de manera clara, no estás dándole seguimiento o algunos otros de los puntos que ya comentamos. Con Antonio. Manuel, perdón. Alejandro, pero sin hacer referencia al tiempo como lo habla Manuel, yo creo que en cada comunicación
tiene que ya ir ligada una acción, inmediata, a mediano plazo o a largo plazo. O sea, toda comunicación ya tiene que llevar su sobrecito. Perdón Sí. por decirlo de Tu esa. sobrecito. Sí, no, Manuel, es que es la verdad, Claro, claro. porque a mí me mataba, no quiero hablar de nombres, pero, y lo viví con otros compañeros, de que se echaban su rollo y terminaban diciendo, ¿me entendieron? Claro. Pues bueno, digo, ¿qué les parece ¿Me si... entendieron? sí, claro, Sí, súper oh, bien. sí, sí. ¿Entendieron? No, hombre, valiosísimo todo, creo e insisto, y creo que lo comenté en un capítulo en el anterior o uno previo, decía que algo que a mí me apasiona en mi trabajo es el desarrollo de las habilidades de comunicación, porque ahí hay gran porcentaje de éxito, de fracaso de alguna proyecto, proceso o actividad que hagas en tu trabajo, en tu labor, ¿no? Y cada vez que hablamos de estos temas, bueno, pues nos pudieran dar aquí las horas y las horas, pero pues ya nuestros radioescuchas ya están casi llegando a su lugar de destino. ¿Y qué les parece si les encargamos para que no quede en una plática de café poco estéril, encargarles una tareita, una acción y un compromiso? Déjame de utilizar Palabras. el concepto del día de hoy. Vamos a poner en práctica, ¿qué les parece este concepto? Vamos planeando nuestras comunicaciones. No necesariamente, como bien dices, Manuel, en una palestra, como diría nuestro querido Alvin, no es para dar una conferencia, sino es en tu comunicación día a día. Escoge una de tus reuniones, escoge la reunión en la que más problemas llegas a tener. Planéala, ponle los antecedentes, o sea, el contexto del por qué quieres comunicar lo que estás comunicando. Menciona las implicaciones de ese tema que quieres resolver, por qué lo quieres resolver. Define las acciones, hazte partícipe de esas acciones, ponte como responsable de una de ellas. Ponles fecha, no se te olvide a cada una de esas acciones, ponles responsable y fecha. Y compártenos, ahí va nuestro compromiso, compártenos cómo te fue con esas comunicaciones y nos dará mucho gusto entablar una reunión de quizá 30 minutos, una hora con este grupo de personas. Platícanos la situación por la cual estás pasando, por la que pasaste, cuál fue el antes y el después, y si no hubo un después, con mayor razón nos encantaría contestarte. Alejandro, que nos Sí, diga dónde han estado parados. que nos pongan el punto de partida, ¿verdad? Como bien lo mencionaste, y pues será un gusto entablar esa conversación contigo y si alguno de ustedes lo tiene a bien, incluso hasta la grabamos para después también compartirla con Esto, miembros claro. con miembros Excelente idea. de nuestra comunidad. Así ya tiene acción este podcast, ¿cómo ven? Muy bien. Padrísimo. Pues bueno, yo quiero, ojalá y participen muchos. Escríbanos a consulting@turning.com.mx. Nos encantaría ser partícipes de ese proceso de mejora de comunicación. Y pues nos vemos la próxima semana. No se olviden, cada semana estamos subiendo un capítulo más de cómo enfrentar un mundo nuevo. Muchas gracias, Alvin, Manuel, Juan Un Antonio. gusto. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Vale, gracias. Bye bye.